Y vamos a dar la bienvenida a todos los participantes en esta segunda semana de trabajo, conociendo un poco más a profundidad este recurso bastante bueno que tenemos, que es el Word, ¿no? Con todas las características que tiene y la versatilidad que nos ofrece. En esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta que es de mucha utilidad y es la herramienta de las ecuaciones, que es importante, claro que sí. En muchas áreas existe, sobre todo en las ciencias exactas, la posibilidad y la necesidad, ante todo, de poder utilizar eh, ecuaciones. Obviamente, esto plantea la ecuación, más no la resuelve. Eso hay que entenderlo, ¿no? Si alguien plantea que él, por decirles hipotéticamente, un logaritmo, solo plantea, no hace la resolución. Word no hace esa resolución. Existen otros programas que hacen la resolución, ¿no? Que manejan cálculo numérico y cálculo algebraico. Vale decir, como por ejemplo, decirles Octave, software libre, MATLAB, corporativo, Excel para fórmulas relativamente simples, que vamos a ver también algo más con mayor profundidad la siguiente y subsiguiente semana. Algunas recomendaciones generales siempre es bueno. Conviene, y esto va como una sugerencia nada más, al momento de estar trabajando dentro de Word, evitar tener inconvenientes o dificultades con la lectura. Por lo tanto, recomendación, vayamos a trabajar con un zoom adecuado. ¿Ya? Este Este zoom está en la parte inferior, se puede observar. En la parte inferior hacia la derecha. Perdón, esto se quiso salir. Bien. Ya, y la finalidad es que podamos trabajarlo para no hacer un esfuerzo visual, por una parte. Bien. Por otra parte, la herramienta de Word presenta varias pestañas. Vemos la pestaña Inicio, Insertar, Diseño, Diseño de página, Referencias, que hemos usado bastante la anterior semana, Correspondencia, Revisar, Vista. Y bueno, tiene algunas otras pestañas más que no están habilitadas, pero que pueden ser usadas. En esta oportunidad vamos a utilizar la pestaña Insertar. Y dentro de la pestaña Insertar, al final, es decir, al lado derecho, en la parte superior, vamos a encontrar algo que nos interesa mucho, que es el editor de ecuaciones y de símbolos. Bien, vayamos viendo cómo funciona este editor de ecuaciones y qué es lo que podemos hacer con esto y cuáles son las cosas que no podemos hacer con esto, ¿sí? Con el editor de ecuaciones. Bueno, entonces pasamos a revisar. Primer paso, hacemos un clic en el editor de ecuaciones. Se va a desglosar algunas ecuaciones que vienen ya al estilo de ejemplos y muestras. Por ejemplo, tenemos el área de una circunferencia que es igual a pi por el radio al cuadrado. La expansión de una suma, binomio de Newton, una expansión de Taylor, la ecuación clásica de la fórmula cuadrática. En caso de estar con conexión a internet, podemos buscar más ecuaciones que puedan estar en office.com y podemos empezar a introducir una nueva
ecuación. Vayamos a esta opción. Hago clic en añadir una nueva ecuación y me sale un espacio donde yo puedo ahora escribir la ecuación que yo desee. Además de eso, puedo observar en la parte superior un conjunto de varios símbolos, ¿no? Que normalmente no los podemos ubicar como texto normal, vale decir, más o menos, infinito, igual, diferente, eh, aproximado, multiplicación, división, factorización, para sacar un factorial, mayor, menor, etcétera. Fíjense que existe una variedad, incluyendo el alfabeto griego, que es muy común que vayamos a usar cuando estamos haciendo sobre todo trigonometría, ¿no? Funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, hiperbólicas y demás. Por ejemplo, alfa, beta, gamma, hasta llegar a omega y las más comunes, ¿no? Aquí está pi, tau, mu, y algunos otros elementos más que pueden ser de mucho interés, como por decirles, raíces cúbicas, cuartas, uniones, intersecciones, conjunto vacío, porcentaje, grados Fahrenheit, centígrados. Este famoso, que aquí lo tenemos como diferencial, perdón, como incremento, que es diferencia en física, por ejemplo, ¿no? La diferencia de temperaturas, delta. Bueno, entonces tenemos un conjunto de elementos que podemos manejar. También vayamos observando, tenemos fracciones, derivadas diferenciales, anotadas de diferente manera, índices, es decir, exponentes, radicales, integral, simple, doble, definido, entre, indefinidos, etcétera. Los operadores grandes, por ejemplo, sumatorias, conjuntos, todo eso, ¿no? Signos de agrupación que son necesarios también, como desde los paréntesis, corchetes, doble corchete, etcétera. Funciones trigonométricas, énfasis, límites y logaritmos, operadores, todos los tipos de operadores, y también tenemos matrices. Desde una matriz de 1 por 2, 2 por 1, 1 por 3, hasta matrices más complicadas que también se pueden ir añadiendo sin ningún problema. Bueno, ¿y esto para qué nos va a servir todo esto? Primero, para hacer representaciones nada más de algún conjunto de números o de pequeñas operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de un poco de álgebra, la función exponencial. ¿Cómo podemos definir la función exponencial? A ver, la función exponencial nos dice que a, solamente presiono a, elevado a. Ahora, fíjense, se puede hacer de dos maneras. Vamos a ir cometiendo también errores, ¿ya? Una sería, si he presionado a, ponerle el elevado. ¿Y qué pasa? Si selecciono y recién le pongo como índice el elevado, a elevado a m. Por a elevado a n. Voy a buscar nuevamente y tengo por a elevado a n. Esto me da igual o es igual a la base a elevado a. Fíjense que si no coloco nada, eh, cuando pongo esta opción, me sale este repetido, ¿no? Entonces tendría que poner a y borrar esta a, que ya es más problema, ¿no? Elevado a m más n. Esta es la función exponencial básica, ¿no? De álgebra. Básicamente he dicho potencias,
perdón, producto de potencias de la misma base. ¿Qué se hace? Se copia la base y los exponentes se van a sumar. Esa sería la interpretación. Este texto, ahora que ya lo hemos colocado, puede trabajarse de forma normal, como si fuese un texto normal. Es decir, puedo ponerlo izquierda, centro, derecha, justificado, como yo desee. ¿Sí? Por un lado. ¿Puedo ampliar también el tamaño de letra? Claro que sí. De forma gradual, para que se vea grande, mediano, pequeño, no hay ningún inconveniente. Y aquí al lado, ¿puedo seguir escribiendo? Claro que sí. Por decirles algo, un poco más despacio. El producto de potencias de la misma base es igual a la base elevada a la elevada a la suma de los exponentes. Esa sería la interpretación de esta ecuación. Que repito, puede inclusive, si desean, ponerle el color de letra, cambiarle la tipología. No habría problema, ¿no? Entonces hay varias opciones que se pueden ir haciendo con esto. ¿Ya? Y la explicación al lado. Entonces esa sería una forma fácil, digamos, de hacer algunas de las fórmulas más sencillas y su explicación correspondiente. Aprovechemos este pequeño espacio, por favor, antes de hacer la siguiente recomendación. Cuando estamos trabajando en una hoja blanca, la mayoría de las personas suelen tener un problema se llama fototropismo. Quiere decir que si yo me voy afuera a leer un documento en blanco, en una hoja blanca, les ha debido pasar que genera molestia en la vista, ¿no? Entonces, recomendación, usemos una hoja de color. Un color suave de tal forma que no incomode la visualización. Y una vez que hemos terminado de hacer esto, que además se ve hasta un poco más estético, después voy a volver a ponerle, ¿no? Entonces voy a poner un celeste para poder trabajar y que no me dañe mucho la vista. Y esto lo digo con el buen ánimo de proteger nuestros ojos. Estimados colegas, la mayoría de nosotros está sentado en la máquina durante horas, ya sea redactando, ya sea pensando, haciendo un montón, revisando materiales y demás cosas, ¿no? Entonces, conviene dañarnos lo menos posible. Es por eso que esta recomendación de entrar a diseño o formato, dependiendo de la máquina, ¿ya? Y buscar esta opción de color de página. Y este color de página me permite hacer, bueno, poner en diferentes tonalidades, de tal forma que no sea incómodo al usuario cuando estemos revisando o haciendo lectura de documentos. Y esto es una recomendación que le hago, que siempre la hago por la necesidad que tenemos de protegernos. Bien, vayamos a hacer algunas fórmulas un poquito más complicadas. Por ejemplo, dentro de los radicales, que a veces son importantes tenerlos, ¿no? Dentro de las propiedades de los radicales, vamos a anotar aquí. Agradezco también el hecho de que estén colocando su nombre en la asistencia, en las propiedades de los radicales. Voy a bajar un poco más el espacio y voy a hacer lo mismo. Voy a insertar nuevamente una ecuación. Como no está la ecuación que yo quiero, entonces voy a ir a insertar una nueva ecuación. En esta nueva ecuación voy a escribir una de las funciones que se tiene, que sería la de a elevado a. Y aquí arriba voy a colocar una fracción. Es decir, va a ser a elevado a la m sobre n. Esto, ¿cómo se debe interpretar?
Esto es igual a una raíz. A una raíz. Cuyo índice es el denominador, es decir, n. La base sigue siendo a. Pero esta a está elevada a m. Bien, esa es la interpretación. ¿Listo? Por lo tanto, esto ya hemos dicho, si deseamos, podemos ampliar el tamaño de la fuente, no hay ningún problema. Y aquí abajo, aquí al lado, voy a hacer la redacción de lo que significa, ¿no? Un poquito más separado voy a ponerle. Una potencia de exponente fraccionario es igual a una raíz cuyo índice es el denominador del exponente y la cantidad subradical o el radicando es seguro 15 tienes que hacer. la base. Eso debe decir. Ah, no. A ver. Y como exponente se coloca el numerador. Bueno, es más fácil hacerlo que decirlo, ¿no? Subradical no está. Bien, fíjense entonces, es una explicación en base a algo que ya implica un poquito más de dificultad porque estoy haciendo esto. Ahora veamos, hagamos un poco de algunos, tal vez, polinomios que puedan ser interesantes, ¿no? ¿Qué tal si hacemos? A ver, haremos algo de polinomios, si les parece. Esto, obviamente dirán, pero esto solo les sirve a los de matemáticas. En este primer momento puede que sí, pero independientemente de todo, en algún momento sí debemos utilizar fórmulas o símbolos, ¿no? A ver, vayamos a hacer dentro de los polinomios. A ver, alguno que pueda ser interesante. Ah, esta que es bonita, ¿no? La del cuadrado perfecto. Voy a poner una ecuación donde voy a usar signos de agrupación. Dentro de los signos de agrupación voy a colocar A más B. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Recordemos, al cuadrado del primer término, es decir, A elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, nuevamente, vamos a usar las herramientas que nos permitan poner de mejor manera esta ecuación. Y aquí ya viene la definición o la explicación. Ahora, esto lógicamente pueden colocar dentro de lo que ustedes deseen, en formatos que realmente deseen. Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo. Vamos a tener un poco, vamos a generar un poco de espacio. Y vamos a colocarlo al centro. En la siguiente fila vamos a poner el producto directamente. ¿Bien? El cuadrado perfecto es igual al
es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Corregimos nuestros errores que siempre suelen suceder. Primero es esto, ¿no? Doble producto del primero por el segundo, sí. Ahora, lógicamente, esto me conviene para que tenga un poco de elegancia. Podríamos ponerle simplemente enmarcarlo en un cuadrado hueco, es decir, que no tenga relleno, pero sí que tenga un borde un poco más grueso y de un color que tal vez podría ser más interesante, que haga juego, tal vez un rojo, o tal vez el relleno, algo que en algún momento también vi que es importante. Si bien es cierto, yo puedo poner el relleno que yo quiera, por ejemplo, para que se vea bonito, un amarillo, lo tapa, pero también, aprovechando todo esto, vamos a ver esto, que es el porcentaje de transparencia. Y si yo pongo aproximadamente en un 70% ya, me queda mucho más bonito y más elegante, ¿no? Si lo consideran que todavía está muy fuerte, entonces no hay problema. El porcentaje pueden ampliar hasta un 80%, a ver qué pasaría para ir haciendo la prueba, un 80% y ya está. Entonces, de esta manera puedo yo seguir haciendo y resaltando algunos elementos que vayan a ser útiles para el área de matemática. Por ejemplo, obviamente aquí también entraría el, un poco de geometría. Podemos poner un poco de geometría, no habría problema. Y a ver, veamos si vemos áreas y perímetros de un triángulo. ¿Sí? Al momento de elaborar, vamos a ver el área y perímetro de un triángulo. Bueno, primero pondríamos el área de un triángulo a que es igual. Entonces necesito, obviamente, utilizar las ecuaciones. Y aquí voy a escribir que el área, perdón, escribí mal esto, área es igual a que a una fracción, en donde el numerador está dado por la base por la altura, perdón, altura, todo eso está dividido entre 2. Bien, y el perímetro, que lo podemos hacer más abajo, el perímetro, aquí vamos a hacer también lo propio, insertamos una ecuación, ¿a qué es igual el perímetro? El perímetro es igual a 2 veces en el caso de que sea un triángulo isósceles, ¿no? Tendríamos que poner eso, a 2 veces uno de los lados por, perdón, más la base. Entonces, ¿qué necesito aquí? Bueno, necesito poner un triángulo que tenga estas características. Vamos a acomodarlo aquí. Ya debemos definir estos valores nada más, ¿no?
Vamos a poner de color negro. Eso va a ser, voy a hacer un cuadradito, eso simplemente es la altura. Esa es la altura. Y voy a poner otro aquí para ponerle que es la base. Y necesito la base por altura y el lado. Esto que es solamente A. Y estos tres elementos, en este caso, vamos a ir recordando un poquito. En su formato no deben tener ningún tipo de relleno, por un lado. Y su contorno también. Y para que la letra sea visible, vamos a colocarlo en negro. Y esta oportunidad, esto vamos a omitirlo una vez. Y ya me quedaría hecho de esa manera. Y bien representado, que es el área, la base por la altura entre 2 y el perímetro 2 por A por B. Esta base que también sería B, lo vamos a poner, creo que puedo colocarle aquí abajo la base B. Al final. B. Solo esa cursiva, perdón, y omitimos. De tal forma que yo ya tenga bien diseñada todo lo que sería el uso de en este caso muy específico, en geometría, ¿no? Ahora, podemos entrar a trigonometría, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariable, probabilidad estadística, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, y bueno, voy a poner un etcétera porque tenemos un montón de situaciones solo dentro de la matemática que necesitamos. Dentro de la física, por ejemplo nada más, dilatación de los cuerpos, ¿sí? Vayamos a ver la dilatación lineal de los cuerpos. Bien, veamos esto. ¿A qué es igual la dilatación lineal de los cuerpos? Es igual a la longitud final, que es igual a la longitud inicial por la suma de 1 más el coeficiente de dilatación más la diferencia de temperatura. Bueno, eso no se puede anotar simplemente así. Entonces, debo hacer a través de una ecuación, ¿no? Donde yo voy a colocar, ahora sí, necesito no índice, sino superíndice. Y aquí voy a colocar la longitud final es igual ¿a qué? A la longitud inicial. Nuevamente voy a necesitar longitud inicial por el paréntesis de 1 más el ángulo, y en este caso el coeficiente de dilatación que sería alfa. Voy a buscar aquí está alfa. 10 participantes. Sí, Johnny, tienes todas, son 10, está muy poco. Da un poco de pena esto. Pero bueno, tomaremos eso. Lo veremos por el lado amable. Son 10 personas que sí realmente quieren aprender. 1 alfa y decíamos la diferencia de temperatura, es decir, delta T. Cerramos el paréntesis. Bien, entonces la dilatación lineal de los cuerpos responde a esta fórmula, ¿sí? Que ya la podemos expresar y definir, claro que sí. Y podemos decir que la longitud final es igual a la longitud inicial por la suma de 1 más el coeficiente de dilatación y por
por la diferencia de temperatura. Esa sería la interpretación, ¿no? Bueno, entonces fíjense, de esta manera estamos haciendo con cosas que son reales, con lo que de verdad necesitamos. Por lo menos los de matemáticas, de física. Y obviamente para química también podríamos ver algunas fórmulas, termoquímica, gases. Solo por decirles, la ecuación general de los gases ideales, la ley de Boole, la ley de Charles, Gay-Lussac, que combina la presión y la temperatura, que es bastante práctica. Entonces, de esta manera, estimados colegas, es lo que se puede ir trabajando esto de las ecuaciones con todas las funciones que puede llegar a tener. El grado de dificultad lo define, lógicamente, estos operadores y que pueden ir ampliándose mucho, mucho más. Sí, desde las fórmulas más sencillas o el planteamiento de ejercicios. ¿Ya? A ver, vamos a hacer alguna que pueda resultar un poco interesante, tal vez, para gases. Sí, podríamos ver la presión por la densidad. A ver, veremos esa. La presión es igual a una fracción donde, o es directamente proporcional, en este caso tendríamos que usar esa terminología, ¿no? Que sería más correcta, a la densidad del gas, que está dada por una letra griega, rho. Aquí está. Por la constante ideal del gas, es decir, por R, y también por la temperatura. Que no se me vaya. Y eso es inversamente proporcional a la masa. Bueno, esta es la ecuación general de los gases ideales. Gases ideales. Esta es la ecuación general de los gases ideales. Bien. Bueno, entonces, de esta manera, les pediría que su producto final vaya con esta. Bueno, miren que acabamos de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones que son de las que se necesita. Hemos usado un poco de matemática, álgebra, física, química. Las demás, lógicamente, son mucho más, que les digo, que importantes para hablar ya de matrices y el resto de elementos que son útiles cuando se está trabajando con esto. Ahora, en secundaria, lógicamente, esto no requiere muchas fórmulas avanzadas, ¿no? Tal vez más adelante, ya estemos cerca, los que estén trabajando con la promoción, bueno, sí, pueden estar trabajando, ya sea con integrales o con a límites también, que son importantes, o los diferenciales, ¿no? Las derivadas. Entonces, el producto final consiste en elaborar un documento sin incluir la carátula que abarque que sea relacionado al área que están trabajando, vale decir, puede ser en este caso de las exactas, se acomoda mucho mejor matemática, lenguaje, que con relación a lenguaje, por ejemplo, que es más complicadito,
pero también podríamos ver la forma de que exista en algún momento esto de las fórmulas. Ahora bien, hasta aquí, estimados colegas, vamos a detener nuestro video, pues lo básico del manejo estaría dado en este sentido. Vamos a... Y la consigna también, que esté bien clara, por favor, es un documento con 15 fórmulas, ¿no? Que van con grado de dificultad creciente, o en su caso, también es opcional, pueden hacer un formulario completo de potencias, raíces, qué sé yo, fracciones, en física, en química, donde veamos conveniente, ¿sí? 15 ecuaciones.